River acaba de perder 3 puntos gracias a la falta de autoridad de Martín de Michelis. River tranquilamente hoy podría haber rescatado una victoria más en el Monumental José Fierro, podría haber estirado su racha de triunfos, pero debido a la falta de autoridad de Martín de Michelis, adentro en el vestuario, Barco decidió tomar la pelota en 2 oportunidades, no en una, en 2. En la primera y además en la repetición, y le quitó un grito más al máximo artillero que tiene River en Copa de la Liga. Le puso una mano, un freno en alto, antes de que defina, antes de que tome la pelota Borja para poder definir. Y Barco, no conforme con una primera oportunidad, además buscó revancha. Revancha para un River que necesita algo más que solamente referentes adentro de la cancha. Hoy descubrimos a uno que es el colombiano. Hoy Borja es un referente porque inmediatamente después de que erra Barco el penal, lo va a consolar hacia la mitad de la cancha. Armani, otro referente más. Pero, ¿qué pasa que De Michelis tiene chispazos con los principales referentes futbolísticos? Porque el problema de Michelis no es un funcionamiento colectivo. El error de Michelis está arraigado al manejo de grupo. De Michelis es un entrenador que planea bien los aspectos futbolísticos, pero que no sabe todavía pulir el manejo de grupo. Lo ha demostrado el año pasado, cuando incluso tuvo conflictos con Enzo Pérez. Lo ha demostrado el año pasado cuando no pudo ser la cara referencial para influir en un plantel que ya venía de ganarlo todo con Marcelo Gallardo. Y se le acaba de rectificar esa misma figura. Hoy De Michelis le ordenó a Barco que le deje el segundo penal a Borja. Y no conforme con eso, Barco decidió tomar la brújula del partido y decidir por su propia cuenta que lo iba a ejecutar. Hoy Barco desautorizó a Martín de Michelis enfrente de todo River. Hoy De Michelis perdió autoridad ante la falta de disciplina de Ezequiel Barco. Después lo termina sacando en el entretiempo, le hace pagar los platos rotos y lo relega al banco de suplentes para poner a Mastantuono. Un cambio que en algún momento iba a suceder, pero la salida de Barco en el entretiempo es un intento de Michelis de demostrar autoridad, de demostrar firmeza. Algo que a esta altura ya tendría que tener. Un año de gestión de Martín de Michelis y todavía los jugadores siguen sin hacerle caso. Tratan de remar por sus propios medios, su propia manera de juego. Tratan de destacar con individualidades. Un River que viene de ser campeón en 2 oportunidades en el año pasado. Un 2023 que en su primer año de gestión lo pudo coronar con 2 títulos, como si fuera poco. Pero aún así lo que es el plantel, la figura referencial de lo que necesita River Plate, hoy no reposa en las manos de Martín de Michelis. Porque hoy figuras como Armani, como Borja, como el propio Barco, Nacho Fernández, la palabra autorizada dentro del vestuario no es la cabeza del grupo que tendría que ser el entrenador. Hoy Barco pasó por arriba del entrenador millonario y tomó las propias decisiones, sabiendo que River se jugaba el seguir puntero del torneo. Claro, ahora lo está haciendo, ¿no? Va a terminar esta jornada como primero de Copa de la Liga, pero en 2 partidos se viene el Superclásico. Y entre esta dicotomía, esta ruptura entrenador-plantel, esta falta de autoridad, es difícil pensar en un partido tan importante, porque River todavía no ha tenido un duelo que le sirva de vara para saber para qué está este millonario. River todavía no enfrentó un rival de su propia jerarquía, de su categoría. Le hizo 5 goles a un Vélez que el año pasado perdió el descenso. Le hizo partido, lo apabulló al Fortín, pero así todo Vélez, recordemos que peleó el descenso el año pasado. Le ganó de visitante a un Barracas y a un Deportivo Riestra que, vamos a ser sinceros, de casualidad está jugando en la primera del fútbol argentino. Y aún así, todavía le sigue costando en condición de visitante. Un River que con Martín de Michelis tiene 2 polos. Supo ser el máximo cosechador de triunfos en condición de local y tuvo un gigantesco problema en condición de visitante. A todo eso se le suma también el mal manejo grupal. El mal manejo grupal hoy hace que De Michelis no sea una figura aceitada, una figura solidificada para dirigir al equipo que mejor plantel tiene en el fútbol argentino. Porque hoy River, a pesar de las numerosas bajas que tuvo en el mercado de pases, se supo armar bien sobre la hora, lo trajo a Santana, a Villagra, entendió que con los juveniles que tenía le daba para remar por lo menos el primer semestre del año,
Pero aún así, con los refuerzos, con los juveniles, hoy uno de los más jóvenes de las figuras de referencia desobedeció las órdenes del técnico. Un técnico que estaba enloquecido por darle prioridad a su idea de que patee Borja, y el propio Barco, actor principal de la escena, lo terminó pasando a un segundo plano. Lo limitó a un actor de reparto que simplemente sirvió para las cámaras de los medios masivos. Hoy Barco, indirectamente, le dijo a De Michelis que no es el que toma las decisiones en los 90 minutos. Que hoy De Michelis se limita a saber quién ingresa y quién sale. Y ahí es donde el técnico tuvo que aplicar mano dura. Ahora, ¿no es algo a destiempo? ¿No es algo que con un año de gestión ya tendría que tener el entrenador millonario? ¿No es algo que podría haber incluso hoy? Incluso lo podría haber rumbeado para conseguir una victoria más. La gran pregunta, y acá es donde le quiero preguntar a los fanáticos, al hincha de River, que es al que le va a importar, la pregunta es, ¿Martín de Michelis hoy es la figura indicada para conducir a este grupo de jugadores? Porque sabemos que desde que se fue Marcelo Gallardo, River necesitó una figura de líder. La supo tener en Enzo Pérez, la supo tener en otros conductores que fueron empujando al plantel, como el Enzo Pérez, como Armani. Pero le faltó esa figura de referencia. Hoy incluso Javier Pinola tiene más influencia en el vestuario que el propio entrenador. ¿Cómo puede un técnico manejar un vestuario que no lo respeta? ¿Cómo puede un técnico dar una indicación en medio de un partido y que uno de sus jugadores se les revele? Porque una cuestión es que se revele en aspectos futbolísticos, que encare cuando en realidad tiene que dar un pase, cuando en lugar de hacer una jugada ensayada decida rematar al arco. Ahí es donde está la rebeldía del jugador. En la toma de decisiones, el futbolista tiene que obedecer al entrenador. En la toma de decisiones, el que está en el 11 titular tiene que ser alguien que escucha al técnico y después piense en actuar, sobre todo en los tiempos muertos, previo a una ejecución de un penal, en la revisión de un VAR. Esos tiempos donde la pelota no está en juego son para que el entrenador pueda plasmar su idea dentro de los 11 que están en cancha. Bueno, hoy Barco lo ignoró totalmente. Hoy De Michelis pasó de ser un jefe de orquesta a un actor secundario dentro del primer tiempo de River. Después, claro, trató de dar el golpe sobre la mesa, lo sacó a Barco en el entretiempo y lo puso a Mastantuono. Pero para entonces el daño, la grieta, la ruptura ya estaba hecha. Porque ahora, hasta el domingo, que River va a jugar la próxima jornada, la fecha número 6, hasta entonces, la principal noticia va a ser la desobediencia de Barco hacia Martín de Michelis. Porque en lugar de entender también que quien iba a patear, quien estaba encargado de ejecutar el penal, era nada más y nada menos que el máximo artillero de River en lo que va del año, Barco decidió actuar por sus propios medios, sabiendo también que estaba desobediendo al entrenador, que estaba desobedeciendo a la figura de entrenador que representa a Martín de Michelis. Y ahí es donde se genera la ruptura de lo que significa la figura de autoridad. Hoy los jugadores de River no respetan la figura de autoridad que tiene Martín de Michelis. Porque ya ha mostrado que en un año de conducción no fue capaz de hacer las paces con los principales referentes. ¿Quieren que le vayamos a preguntar a Enzo Pérez por qué se fue? Si en teoría se iba a ir al exterior, ¿por qué continúa en el fútbol argentino? ¿Simplemente por un maravilloso cuento de querer retirarse en Estudiantes? Entonces, ¿por qué no volvió a Godoy Cruz? Si era una historia un poco más amorosa. Porque la cuestión es que Enzo Pérez todavía sigue teniendo nivel para pelear a un primer plano internacional. Y River le falta la figura de un conductor grupal. Lo que antes tenía con Gallardo, ya no lo tiene más con De Michelis. Y si bien De Michelis es una figura que está aprendiendo cómo ser director técnico, dentro de todo es nuevito en el rubro, con el plantel que tiene, no se puede permitir tener a alguien que está aprendiendo de la profesión. Con este plantel, River está para tener un técnico un poco más capacitado. En su momento está bien, Gallardo no había llegado como un técnico de renombre, se lo hizo en River. Pero ya había estado a cargo de conducción de otros grupos, había dirigido al Nacional Uruguayo. River hoy no tiene una figura de la cual guiarse. Y es clara que Barco trató de ser esa figura. Es claro,
Porque hoy Armani está en una punta de la cancha, que es uno de los grandes referentes. Hoy Nacho Fernández, su figura exponencial, no va de acuerdo con el rendimiento que venía teniendo, por más de que es un jugadorazo. Borja trató de emerger como una de esas figuras, pero hoy la actuación de Barco le bajó el precio tanto al delantero colombiano como a su entrenador. Entonces ahí es donde está la principal falencia de River. Puede ensayar todo lo que quiera en la semana. Puede ganarle por goleada a aquellos equipos que hoy son una lágrima en el fútbol argentino, como Vélez, Barracas, Riestra. Pero cuando se choque con un rival de verdad, un rival exponencial, un rival de jerarquía, que esté en las mismas condiciones de pelear un título, ahí es donde se va a ver la valía de este River. Tiene hasta dentro de las próximas jornadas para poder demostrar que está a la altura del desafío. Porque hasta el momento han sido partidos fáciles. El duro, el partido realmente difícil que tiene River en el calendario, por lo que significa, no por cómo viene el equipo, es contra Boca. Y en el medio tiene un solo partido. Una sola posibilidad ante Banfield de poder corregir un poquito y pegar un timonazo. Bueno, ya se sabe que Barco no va a ser parte de ese timonazo. Seguramente sea quien pague los platos rotos de cara al próximo partido, pero vuelvo a caer en lo mismo. El próximo partido es otro rival que no es una medición hoy para River, porque Banfield también estuvo hasta finales del año pasado peleando por la permanencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando River se vuelva a enfrentar con un rival de jerarquía? Podrá suceder lo mismo que le pasó en la última edición de Copa Libertadores, que salió de su casa y lo aplastó el Fluminense, que salió de su casa y el Inter de Porto Alegre le mostró qué condiciones tiene que tener un equipo para llegar entre los 4 mejores de Sudamérica. ¿Saben qué le falta a River hoy? Personalidad. ¿Sabe qué le falta a River hoy para ser el candidato a ganar la Copa de la Liga? Una figura referencial. Alguien que se haga cargo en las buenas y en las malas. Bueno, a De Michelis le podemos colgar las medallas buenas, porque sí, muy bien. Hizo debutar a Mastantuono, a Ruberto, a Subiabre, claro. Son figuras que necesitan del apoyo del entrenador. Pero también falta alguien que esté en las malas. También falta alguien que cuando se coma el próximo cachetazo sea quien salga a dar la cara y hablar por el equipo. Me da la sensación de que esa figura está entre 3 nombres: Borja, Armani y el propio De Michelis. El tema es que para eso necesita madurar más como conductor de grupo. Hoy De Michelis no es conductor de este River. Hoy simplemente está tratando de ejercer su papel como chofer, mientras los de atrás le dan indicaciones por dónde ir. Mientras los que vienen con el grupo, como Pinola, le van diciendo por qué rumbo, por qué sendero, le van indicando qué camino tiene que seguir. Y ese es el River de Martín De Michelis. Un equipo que cuando se enfrenta a equipos chicos los apabulla, cuando se enfrenta a planteles de menor jerarquía los aplasta, pero que cuando la cosa se le pone difícil y excede la rebeldía, es un equipo miedoso. E incluso es raro decir que River es miedoso sabiendo la última época que ha vivido. Pero hasta entonces, hasta que no cambie de entrenador, o hasta que el entrenador no cambie, River va a tener esta conducta de ser un equipo que no tiene respeto. Porque hoy River no exige respeto. Hoy River lo que demanda es resultados. Y un equipo que demanda primero un resultado antes que la manera de hacer las cosas, no está para pelear grandes cosas. Tiene, por supuesto, todo este tramo para poder corregirlo. Es puntero de la zona A y no por nada lo es. Pero los partidos de fase de grupos son meramente accesibles. La cuestión va a ser cuando estén duelos mata-mata. Ahí es donde hay que ver al River de Michelis. El resto será todo preparación, porque la pretemporada ya demostró que no sirvió de nada. Porque la pretemporada fue una excusa para conocer las playas estadounidenses. El mérito futbolístico lo tendrán que demostrar en el resto de la Copa de la Liga. Hoy River no es un serio candidato a ganar el torneo local, sí a ser un equipo a respetar. Pero ahí van a depender dos cosas. Primero, que cambie el entrenador. Segundo, que el entrenador cambie. Chau, felicidades.